vamos a empezar, chicos. Esto es de la siguiente manera, mis queridos muchachos. Muy bien, les decía que esta fuerza, famosa fuerza de Ampere, fue desarrollada, descubierta, elaborada gracias a un físico y matemático llamado André-Marie Ampère. ¿Ok? Fue inventor también, el hombre fue francés y nació en 1775 y dejó de existir en 1836. Este hombre estudió, o fue un apasionado por estudiar la electricidad, mis queridos chicos, y formuló la teoría la teoría que se llama la teoría de Ampere, que es una teoría que integra el magnetismo con la electricidad. ¿Ok? Él fue el que inventó el telégrafo y el telégrafo eléctrico, perdón, porque el telégrafo ya había sido inventado, pero él desarrolló el telégrafo eléctrico y también los electroimanes. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con nuestro queridísimo André Ampère? Dedicó esfuerzos, como les decía, al estudio del campo magnético y de la electricidad, mis queridos muchachos. Entonces, él sostuvo que la fuerza de Ampere, mis queridos chicos, es la suma de todas las fuerzas eléctricas de un campo magnético. Eh, sí, de todas las fuerzas eléctricas de un campo magnético. Y eso se puede ver reflejado en nuestros imanes en forma de herradura. ¿Ok? Si nosotros, voy a poner la imagen, está por aquí, listo. Muy bien, chicos. Si nosotros vemos este imán de herradura que se encuentra en este momento en sus pantallas, nosotros podemos ver que el polo norte y el polo sur tienen una gran cantidad de fuerzas que están interactuando el uno con el otro, ¿ok? Pero bueno, hay fuerzas que tienen que dar círculos más grandes para llegar a interactuar con sus contrapartes, ¿no? Entonces, este físico dijo o sostuvo que las fuerzas que experimentan, ¿no es cierto? Las fuerzas que experimenta el conductor es la suma geométrica de las fuerzas que actúan sobre cada partícula cargada y eso no es más que esta fórmula de aquí, que dice que las fuerzas es igual a la sumatoria de las fuerzas de cada partícula, que es fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3 más fuerza 4 más fuerza 5 y así todas las fuerzas que existan en el campo magnético. Eso es nada más. Recuerden que la fuerza era el campo eléctrico por la carga, por la velocidad y por el seno de alfa, ¿no es cierto? Del ángulo que formaba entre la velocidad y el campo eléctrico. Pero nuestro queridísimo Ampere puso una N aquí al inicio. ¿Qué significaba la N? La N significaba el número de partículas cargadas en movimiento. Es decir, la fórmula sin la N se refería a una sola partícula. Pero esta fórmula ya es más completa porque abarca todas las partículas que estén en movimiento dentro del campo magnético. Es por eso que esta fórmula se empezó a usar en sustitución de la primera. Bueno, pero es solamente añadiendo el número de partículas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, chicos. Sí, Luis. Ya. Ahora, chicos, ahora, lo que les decía, ¿no? N es la cantidad de partículas cargadas, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya. Ok. Entonces, ¿cómo se calcula N? N se calcula
multiplicando la densidad de las partículas por el volumen. ¿Ok? Esta fórmula también es súper importante. N es igual a N minúscula por V. V, pero esta mayúscula, ¿ok? V minúscula es velocidad, no se olvidará. Y V mayúscula es, en este caso, volumen. ¿Ok? Así se calcula la cantidad de partículas cargadas. Muy bien. Recuerden esto. Ya, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de la fórmula de la densidad. Recuerde que la densidad es igual a masa sobre volumen, ¿ok? Si yo despejo esto, volumen por densidad es igual a masa. Volumen por densidad es igual a la masa. Y la masa, obviamente, es la cantidad de partículas de un cuerpo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, de ahí sale esta forma. Entonces la transformamos por N y al volumen obviamente es volumen. Y la densidad aquí la hace con la N minúscula. ¿Ok? Entonces, N es igual a V por N minúscula, que quiere decir que la cantidad de partículas es igual a la densidad de partículas por el volumen. ¿Ok? ¿Sí? Sí, mis queridos chicos. Ya. Bueno, en fin. No les voy a hacer tan largo el asunto. Al final, chicos, la fórmula que a nosotros nos compete, porque, bueno, aquí vienen, sustituyen estas fórmulas de esto, otro. Entonces, vamos a ver que al final lo que a nosotros nos interesa es la fórmula de la fuerza, que es igual a fuerza, es igual a la corriente eléctrica, ¿ok? Por el largo del conductor y por el campo eléctrico, y eso por el seno del ángulo que los separa. ¿Ok? Sigue siendo el seno del ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque partimos de la fórmula anterior, que era F es igual a N por Q por V por V por el seno de alfa. Partimos de aquí, hacemos algunos cambios, algunas equivalencias en las fórmulas y llegamos a esto, ¿ok? Llegamos a la corriente eléctrica por el largo del conductor, por el campo eléctrico y por el seno de alfa, ¿ok? Nuevamente, nuevamente. Intensidad o también corriente eléctrica, ¿ok? Por el largo del conductor, por el campo eléctrico y por el seno del ángulo que forma la partícula con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, esta fórmula es la fórmula de la fuerza también que comenzó a desarrollar nuestro queridísimo André Ampere. Usted está escuchando Ampere, Ampere, Ampere. Ahora, aquí hay algo curioso. Sí, usted más o menos no se le hace conocido, usted ha escuchado tal vez ese nombre o una variación de ese nombre en sus, ¿cómo se llama? En su vida diaria. No, nadie. Amperios. Eso, amperios. Ese es el nombre que le dieron a la intensidad de la corriente eléctrica, o la unidad que le dieron a la intensidad de la corriente eléctrica con respecto a una medición, ¿ok? En honor a este físico matemático francés, inventor y Casanova Playboy filántropo, fue que se le dio la intensidad del campo eléctrico al ampere, ¿ok? Se le denominó amperio, o también en algunos casos se le dice ampere. Ok, muy bien. Ya, ahora, ¿cómo se interpreta esta fuerza? ¿Cómo se interpreta esta fuerza? ¿Cómo se interpreta, perdón, esta fórmula? ¿Ok?
La fórmula se interpreta como que es, voy a señalarles eso para que no quede sombra de duda. Ok, ¿qué pasa cuando algo es directamente proporcional? A ver, ¿qué pasa cuando algo es directamente proporcional, chicos? Ya. Miren, cuando usted encuentra algo que usted dice que es directamente proporcional, por ejemplo, a distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Ok, mire, cuando usted encuentra algo que es directamente proporcional, quiere decir que es algo que en una ecuación está al mismo nivel. ¿Ok? Cuando usted encuentra que o cuando usted lee que es algo inversamente proporcional, quiere decir que está sobre o está de denominador de la otra parte de la ecuación. Por ejemplo, en la fórmula velocidad es igual a distancia sobre tiempo, la distancia es directamente proporcional a la velocidad. Y el tiempo es inversamente proporcional a la velocidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando haya más velocidad va a recorrer más distancia. Cuando hay menos velocidad va a recorrer menos distancia. ¿Verdad? ¿Ok? Cuando hay más velocidad, escúcheme muy bien esto. ¿Por qué es inversamente proporcional con el tiempo? Porque cuando hay mayor velocidad se va a demorar menos tiempo. Y cuando hay menor velocidad se va a demorar más tiempo. ¿Sí ve? Entonces, esto es lo que se llama, cuando usted tiene una ecuación así, al otro lado del igual usted puede decir que todos los elementos que están arriba son directamente proporcionales y todos los que están abajo son inversamente proporcionales. ¿Ok? Es por eso, si es que usted lee donde dice interpretación de la fuerza de Ampere, usted va a leer que dice, por ejemplo, la intensidad de la corriente que circula por él, ok, mire. La interpretación dice, la fuerza que actúa sobre un conductor que está dentro de un campo magnético uniforme es ¿directamente proporcional a qué? A la intensidad de la corriente que circula por él. Eso quiere decir que a más corriente, más fuerza. ¿Ok? Más intensidad de la corriente, más fuerza. Segundo, el largo del tramo del conductor que está contenido dentro del campo magnético. Ok, entonces esto quiere decir que a mayor largo del conductor, mayor fuerza. ¿Verdad? Ok. Y a la intensidad del campo magnético, la intensidad del campo. Aquí está, perdón, la intensidad del campo. No estaba mostrándoles. La intensidad del campo. Quiere decir que a mayor intensidad, mayor fuerza. ¿Ok? Y el ángulo que se forma entre las líneas de fuerza. Quiere decir que a mayor ángulo, también mayor fuerza. Es por eso que usted ve ahí esa fórmula, todo se está multiplicando, porque todo es directamente proporcional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, muy bien, chicos. Entonces, ya me faltan 10 minutitos. Entonces, mis queridos chicos, así nosotros manejamos esta ley de Ampere. Muy bien. Ahora, este hombre, mis queridos chicos, estableció la relación, como les decía, existente entre el campo magnético y la intensidad de la corriente, ¿no es cierto?, que circula dentro de un campo cerrado. ¿Ok? Muy bien. Ahora, él determinó ciertas fórmulas que ahora les voy a señalar. ¿Dónde están esas fórmulas? Aquí nos indica un montón de fórmulas. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está la que nos hace falta? Ya. ¿Dónde está?
Mm, 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 mm. Ya, aquí tengo mis fórmulas, pero no tengo la equivalencia para poderles mostrar. Ya, aquí está. Ok, ya, listo. Muy bien. Vamos a ver esta fórmula, chicos. Esta fórmula es un poquito complicada, así que les pido por favor que se presten mucha atención, ¿ya? Para la ley de Ampere les decía que él determinó la relación que existía entre la corriente, ¿no es cierto? Y el campo magnético, entre una corriente eléctrica y un campo magnético. Entonces, si es que él determinó esas leyes, chicos, vamos a estudiar qué pasa con el campo magnético. Él formuló la siguiente ley, mis queridos chicos, les voy a mostrar. Él formuló la siguiente, más bien dicho, él determinó la siguiente fórmula. B es igual a, bueno, nu cero por I sobre 2 pi por radio. ¿Esto qué quiere decir, mis queridos chicos? ¿Qué quiere decir todo esto que yo tengo aquí anotado? Y obviamente es la intensidad de la corriente. ¿Ok? Y es la intensidad de la corriente. Ahora, a ver, ya. Ok, ok, ok. Ya, ok. Y es la intensidad de la corriente, ok. 2 pi por radio, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es 2 pi por radio? A ver, alguien que se acuerde, ¿qué es 2 pi por radio? Es el perímetro, ¿cierto? ¿Sí? Ya. ¿Qué es 2 pi por radio? 2 pi por radio es el perímetro de el cable o de el conductor que está llevando la carga. ¿Ok? Entonces, esto de aquí, 2 pi por radio, es el perímetro. Obviamente el radio es el radio que tiene nuestro cable, ¿ok? Y, bueno, pi 2, bueno, ya, eso no tiene, para qué, no tiene explicación. Lo que más me interesa de la explicación es ¿dónde está? Es este de aquí, nu sub 0. ¿Qué quiere decir eso? Eso se llama, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Eso se llama permeabilidad magnética. ¿Ok? Permeabilidad magnética, mu sub 0. ¿Ok? Y eso es una constante. La permeabilidad magnética es igual a 4 pi por 10 a la menos 7 newtons sobre amperios al cuadrado. ¿Ok? Eso, por favor, cópielo y téngalo presente, porque cuando usemos esta fórmula, podemos calcular intensidad en amperios, podemos calcular el perímetro, pero esto es una constante. ¿Ok? ¿Sí? Y realmente esto es lo que a nosotros nos va a ayudar, mis queridos chicos, a resolver ciertos ejercicios en física. ¿Ok? ¿Ya? Esta es la fórmula que a nosotros nos interesa. Obviamente, tenemos que considerar esta fórmula de aquí, la fuerza, que es igual a la intensidad por la longitud del cable, por el campo magnético y por el seno del ángulo. Hay que considerar también ¿cómo se llama? El número de cargas, que es el volumen por la densidad de la carga eléctrica, ¿no es cierto? Volumen por densidad es igual al número de carga. Estas dos de aquí y esta de acá. Esas tres tenemos que considerar para unos futuros ejercicios. ¿Ok? Muy bien, mis queridos chicos. Ya. Ahora, mis queridos muchachos, vamos a obviar la relación
la regla de la mano derecha porque no vamos a aplicarla, pero vamos a hacer un ejercicio, ¿ok? El ejercicio está en la página 90, mis queridos chicos. No me gustan estos ejercicios porque de una les mandan a despejar y lo que yo quiero que calculen es primero el campo y después cualquier otra situación. Pero bueno, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Dice, por un conductor de una nave, en una nave espacial, se hará circular una corriente continua de 0.5 amperios. Tengo el primer dato. El dato es intensidad es igual a 0,5 amperios. ¿Ok? Se desea conocer a qué distancia del conductor la inducción magnética será menor que 1 por 10 a la menos 5 teslas. Ok. Eso es el campo magnético, ¿no es cierto? Porque dice la inducción magnética será menor que 1 por 10 a la menos 5 teslas, para que no afecte a determinados equipos tecnológicos que se encontrarán relativamente cerca del cable. Muy bien, nada más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Ya, miren, está el cable, ¿no es cierto? Entonces, la inducción magnética, ¿no es cierto?, es a qué distancia del centro del cable podremos nosotros identificar la inducción, no solamente con el rango del cable, sino todo el arco o todo el campo magnético que el cable puede emitir. ¿Ok? Vamos a ver cómo se trabaja con eso. Se trabaja de la siguiente manera, aplicando nuestra regla o nuestra fórmula de nu 0 por I sobre 2pi por radio. ¿Qué es lo que nos pide calcular? ¿A qué distancia del cable? Es decir, el radio. Si yo despejo, me queda radio es igual a nu 0 por t, perdón, por I sobre 2pi por el campo magnético. Entonces, pi conocemos, el 2 conocemos, el campo eléctrico está aquí, la intensidad está aquí y lo que les había dicho, nu sub 0, que es ¿cómo es? La permeabilidad magnética, que en este caso es 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperio al cuadrado, ¿no es cierto? Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Nos quedaría entonces radio es igual a 4pi por 10 a la menos 7 newton sobre amperio, esto por la intensidad que es 0,5 amperios, esto al cuadrado, sobre 2pi por el campo eléctrico que es 1 por 10 a la menos 5 teslas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va este con este, se va este con este, la mitad es 1, la mitad es 2. Y si yo multiplico 2 por 10 a la menos 7 y por 0.5 y por 1 por 10 a la menos 5, vamos a ver cuánto me sale. Bueno, dividido para 1 por 10 a la menos 5. Me quedaría 2, ¿dónde estoy? 2 por, no, 2 exponente a la menos 7, ¿no es cierto? Eso por 0.5 y eso dividido para 1 exponente a la menos 5. Me da como resultado 0.01. Entonces el radio es 0,01 metros. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos chicos? Quiere decir que yo debo alejar cualquier cosa que esté en este cable siquiera 1 centímetro de distancia. ¿Okay? Debe estar aislado 1 centímetro de cualquier otro aparato para que no interfiera con los, ¿cómo se llaman? Con los aparatos eléctricos. Miren, les voy a indicar una cosa. ¿Usted sabe para qué funciona esto? Esta cosa durita que está en sus cables eléctricos. Si usted tiene computadora, laptop, lo que sea, usted va a tener en uno de sus cables, va a tener algo así. Una cosa así. No, nadie. Esto, mis queridos chicos, es un elemento
no recuerdo bien de qué está compuesto, pero no permite, por ejemplo, usted ha visto que, por ejemplo, en los vehículos, en los buses, ¿saben el bus acelerar y en los parlantes sabe sonar zzzz, lo que acelera el carro? ¿Ha escuchado eso alguna vez? Sí, ¿no es cierto? Se escucha lo que acelera el carro, o tal vez usted pone a cargar el teléfono y el radio empieza a sonar zzzz, por lo que está cargando el teléfono, o algo por el estilo. Esto es un núcleo de magnetita. Lo que hace es capturar todos los electrones libres que estén atravesando por aquí y que no tengan todo el campo magnético, lo reduce aquí, con el fin de que cuando entre la corriente a su computadora no haya interferencia. ¿Ok? Por eso estos son súper buenos para poder, para tener ya sea sonido, buen sonido o ya sea una buena imagen y cosas por el estilo. Por eso todos los equipos o la mayoría de los cables tienen estos núcleos de magnetita en su parte final. Ok, eso es, chicos, eso es por el día de hoy, la clase. Me encantaría mandarles un deber, pero ya les veo que están con cara de no sé, así que les voy a mandar el deber la próxima clase que es viernes, ¿ya? Cuídense, chicos, que Dios les bendiga. Muchas gracias. Trabaje y no envidie. Bye. Chao, Licen. Adiós.